Bienvenidos a una nueva emisión de estas conversaciones entre colegas, sobre todo que invito a colegas que tienen experiencia en relación al tema. Y en esta oportunidad queremos hablar de algo que cuando estamos esperando en casa algún bebé, estamos esperando en la familia que nazca un niño, generalmente lo que más ansiamos es escuchar ese primer llanto. Ese llanto que nosotros los pediatras traducimos según el test de Virginia Apgar, que todo el mundo piensa que es un hombre, pero es una dama, Virginia. Cuando escuchamos ese llanto y nosotros hacemos la traducción en la historia clínica, respiró y lloró al nacer, y ponemos esa puntuación que se llama Apgar, que tiene que ver con la fuerza, la vitalidad, la coloración, lo sonrosado de ese niño al emitir esa primera respiración y ese llanto, mientras más fuerte, mejor, y todos lo aplaudimos. Pero ¿qué pasa cuando luego en casa ese llanto se transforma en tortura? Cuando los padres, quizás porque no han hecho una pediatría preconcepcional, que entiendo que el doctor aquí la hace y yo la hacía en Venezuela, cuando empieza ese llanto desconsolado, ese llanto que nos atormenta, cuando ya deja de ser anhelado y se convierte en una tortura para los padres, para la familia, para el propio bebé, porque es un desasosiego para ese bebé. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer ante una situación de estas donde no sabemos y nos sobrepasa, quizás por, como decía, no estar preparados? ¿De qué enfermedades sospechar? ¿Cuándo saber qué o cómo determinar o cómo suponer que es un llanto que nosotros llamamos fisiológico? Es decir, que no tiene nada de malo, que lo que hay es que esperar, pero hay que saber esperar y tener paciencia. Para eso hemos invitado a mi querido amigo Guillermo Napoleón Stern y el otro apellido Cheshner. Cheshner, de Polonia. De Polonia, Era sí. Polonia, después de los nazis, lamentablemente perteneció a esa parte a Ucrania, ¿no? Dividieron Polonia, toda Polonia quedó destruida, ¿no? Entonces, Guillermo es un reconocido pediatra egresado de la Universidad Central en Venezuela. Es un reconocido pediatra, puericultor, pero además tiene un background, tiene una trayectoria muy grande, no solamente en la docencia, también en la investigación, también en la práctica privada y en la parte pública. Pertenece a la Sociedad de Pediatría, Sociedad Venezolana de Pediatría, también está inscrito aquí en el ICOMEN, porque también es médico español, aunque está trabajando ahora en Caracas, y ha sido presidente, asesor científico de muchas otras, en muchas otras áreas, siempre vinculado a la pediatría, e incluso entiendo que ha sido director de algunos laboratorios médicos. Sí, vale. Estuvo Pharma, fui director y asesor de unos cuantos transnacionales que lamentablemente se fueron del país, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo ese llanto, cómo interpretarlo? ¿En qué debemos pensar y cómo asesorar a los oyentes que pueden ser padres, hermanos, tías, primos, abuelas, cuidadores, porque en las guarderías también se enfrentan a lo mismo, para no cometer errores en el tratamiento o el manejo del llanto, que probablemente se deba a cólicos, que es el otro tema? Llanto y cólicos en bebés recién nacidos y lactantes. Bueno, fíjate, en principio, muchas gracias nuevamente, Miriam, de verdad que hacemos una buena dupla. A mí me encanta estar contigo en esto, güey. Estamos equidistantes, pero a la vez estamos muy cercanos en los temas, ¿no? Una de las cuestiones más importantes yo consideraría en principio que el llanto es la única expresión que tiene el niño para manifestarnos lo que siente, lo que tiene. O sea, yo siempre le digo a la mamá, si tu hijo no llora, tu hijo no te va a decir, mamá, me duele la barriguita, estoy hecho caca, estoy hecho pipí, tengo calor, tengo frío. O sea, el llanto va a ser para todos. O sea, es la única forma de que, llamar la atención de los padres o del entorno para manifestar alguna situación. Y que, por supuesto, en las primerizas, si no han hecho una consulta preconcepcional, va a ser bastante complicado entender el momento del llanto y cómo mitigar ese llanto, ¿no? Entonces, en principio tenemos que entender
que todos los recién nacidos lloran, y para los pediatras, como bien lo dijiste al principio, que el llanto sea fuerte, vigoroso, enérgico, para nosotros significa muy bueno, muy buen pronóstico, ¿no? Del por qué un llanto así tan fuerte, ¿no? Y es bueno aclararle a todos los que están uniéndose agradecidamente con ellos, que cuando el paciente tiene un llanto así como un maullido de gatico, no se pone hipotónico, se pone flácido, no quiere la teta, etcétera, ese es el llanto que hay que temerle, ¿ves? Porque ese no es el llanto vigoroso, fuerte, enérgico, ¿no? Entonces, vamos a entender que el llanto es prácticamente parte de la vida de un recién nacido y lactante, ¿no? Entonces, hay muchos motivos, como tú lo dices. Los primeros motivos, los fisiológicos, que el niño tiene calor y está demasiado abrigado, que el niño tiene frío, que el niño está hecho caca o está hecho pupú, o está hecho pipí, o que el niño tiene hambre, ¿no? Y que gracias a Dios, sobre la marcha uno le va explicando a los padres y la madre va conociendo y que este llanto es por hambre, que este llanto es porque realmente cuando no tienen una consulta previa, la mamá le mete el pecho a todo, ¿no? Cada vez que llora, le tapa la boca, o sea, entonces realmente no todo llanto es hambre. Es importante decirle a nuestro público que cuando el niño llora no es nada más por hambre. Entonces, cuando ya entramos en la parte de qué tipo de problemas tienen los niños, hay problemas fisiológicos, es muy importante entender eso, ¿no? Un niño que le da hipo, un niño que está con llanto, mira, una de las causas más frecuentes, Miriam, es el reflujo gastroesofágico. El niño buchador o el niño que hace como arcadas pero no bucha, sino que le suena el pechito y que la gente dice no lo aspiraron bien, tuvo problemas. Eso es un llanto terrible porque eso es un dolor como en los adultos se le menciona como un dolor de infarto, o sea, el dolor severo que te produce ese paso del ácido del estómago por el esófago, que es el que conduce a esos espasmos del esófago y por ende al hipo. Entonces, evidentemente, el niño va a llorar incontrolablemente, va a ser difícil de mitigar ese llanto y por eso debemos consultar a la doctora Miriam, a mí. ¿Por qué? Porque no automedicar, porque el problema es que darle goticas de esto, eso lo vamos a hablar durante este tema, ¿no? Es interesante porque le dan de todo, anís estrellado, anticólico, y vamos a decir las desventajas de darle ese tipo de medicamento, ¿no? Sí, en todos los países uno de los motivos que más angustiosos para los padres, incluso más que un niño calladito, más que un niño silente, es ese niño que llora, que llora, que llora, y los padres han hecho, entre comillas, de todo, y no lo logran contener en su llanto. Entonces son causas o motivo de consulta a la atención primaria, pero también motivo de consulta a las urgencias. Y hay trabajos publicados donde quizás un 5% se logra detectar que algo realmente deba ser tratado por nosotros en ese momento. Y tomando en cuenta todo lo que tú estás diciendo, pero cosas tan banales, que por eso me encantan estos en vivos, porque podemos comunicar a los padres y también tienen ellos la oportunidad de estar en una consulta con nosotros dos. Cosas tan banales como imperdibles, que llaman en algunos países, como ganchos, como botones, como cierres mágicos, como la cremallera, los cierrecitos, broches, las etiquetas que no las recortan. Sobre todo ahora cuando viene el invierno, tú ves que le ponen y forran a aquellos niños con una ropa que tiene unas costuras que yo agarro y cuando los hago desnudar en la consulta, porque hay que desnudar al bebé, cosa que a veces los padres se molestan, es que lo traigo por llanto y no tiene nada, desnúdelo, señora. Entonces yo cojo las costuras, ¿sabes? Esto, la parte más gruesa, y se la pongo aquí a los padres y le digo, mira cómo esto raspa. Muchas veces nosotros nos acostamos en nuestras camas y a veces tú dices, wow, pero por aquí me pica, por aquí me molesta, y te das cuenta que tiene un muñuño de cosas, como se dice en Venezuela. Ajá, o de etiquetas o de cualquier cosa. Entonces, la ropa del bebé tiene que ser holgada una o dos tallas más grandes y mientras menos costuras tenga, muchísimo mejor. Entonces, fíjate que son detallitos pequeñitos. Y otras veces tú tocaste lo que no estuvieran mojados, que el bebé no esté hecho caca, no esté hecho pis, no esté apretado porque ponen la ropa o a veces le ponen calzado. Un bebecito que no debe utilizar calzado hasta que comience a caminar ya después del año. O muchas veces el bebé está deshidratado o no está bien alimentado o cogen un horario que no está indicado porque se supone que deberían recibir solo lactancia materna a libre demanda.
Libre Y, demanda. ajá, y entonces cuando llegan esos padres cargados con el estrés, y tú le quieres decir, que ya nos vas a dar las recomendaciones de lo que tú dices en la urgencia, y tú le quieres decir, mire, póngaselo en contacto de piel a piel, bebé canguro entre comillas, de piel a piel, pero entonces aquel corazón, aquel estrés y aquella rabia, por no decir porque están sin dormir, o sea, es entendible, no estoy criticando, pero están sin dormir, no tienen buena tolerancia, llegan las abuelas, llega la familia, dale esto, ponle estas gotitas, dale esto, la madre se encuentra sobresaturada, que no sabe qué hacer, y de verdad que a veces lo que provoca es coger el bebé, ponerlo en la cuna y salir corriendo, déjate abandonar todo. ¿Qué haces tú en ese caso? Ok, y fíjate, y tocaremos en otro momento en live también que ahorita el chupete, como llaman en España, tranquilizarlo con algo. Ahorita lamentablemente las tabletas son el chupón y el pecho para calmar al niño, que eso lo hablaremos en otro momento porque es preocupante. Cuando llegan a la emergencia le ponen la tabletica para que el niñito esté ahí, entonces se tranquiliza. O sea, La fíjate. tablet o el móvil también, el celular. Exacto, exacto. Todo esto de las redes, ¿no? Entonces, fíjate, es muy importante lo que tú comentas. O sea, lo primero que hay que hacer, en principio, conocer el llanto de nuestros niños, ¿no? O sea, eso es lo más importante que yo les explico en la consulta. Y bueno, ya tú lo volviste a repetir también y aportaste otra cosa nueva. Pero lo que es muy importante es no automedicar, porque llega la vecina y dice, esos son cólicos. Entonces le empiezan a dar anticólicos, vamos a decir los problemas de los anticólicos, ¿no? Llámese la marca que sea, ¿ok? Y le empiezan a dar anís estrellado, bebidas, infusiones, un poco de cosas que pueden producir toxicidad e inclusive parálisis intestinal, ¿no? Que es importante porque la gente no entiende si es un reflujo. Si tú le das un anticólico, evitas el movimiento, el peristaltismo, que para la gente que nos escucha, que no es médico, es el movimiento de ese intestino para defecar, ¿no? Entonces, evidentemente hay un enlentecimiento en el vaciamiento de las heces como tal, en el vaciamiento del intestino, hay mayor cantidad de reflujo, porque mayor cantidad de comida se queda en el estómago y mayor cantidad de comida se devuelve por el esófago, ¿no? Y cuando se devuelve la leche materna, que es el deber ser de los primeros 6 meses, esa leche materna trae el ácido del estómago del niño también, ¿no? Y eso es lo que produce un llanto incoercible. Entonces, no debemos automedicar. Uno de los problemas más frecuentes de llanto de manera frecuente en pediatría es el reflujo gastroesofágico y se lo vamos a explicar muy sencillito a las mamás y a los papás que están conectados. Es un esfínter, es como yo diría, como la tapa de la poceta, cuando uno baja el agua y la tapa se termina de bajar y ya se llena todo lo que hay que llenar. Cuando pasa del esófago al estómago la comida, hay como una tapita que debería cerrarse, se llama el cardias, y evidentemente, como el niño todavía está en pleno desarrollo, no está bien desarrollado ese esfínter y por ende queda como la tapita entreabierta. Entonces, si el niño está horizontal, evidentemente lo que va de bajada va de vuelta también de subida, ¿no? Entonces es importante conocer, y ahí viene el hipo, ahí viene lo que se llama el reflujo oculto, que es ese sonido en el pecho que las madres empiezan a llevarlo a las emergencias, como tú lo dices, a la atención primaria, los nebulizan, hacen un poco de cosas, y el problema no es de la vía respiratoria, ni es de ningún tipo de problema de otitis, o a veces hasta diagnóstico como faringitis, porque inclusive es interesante entender que cuando tú le vas a revisar la faringe de ese lactante, tú la vas a ver roja, pero roja porque le está quemando justamente el reflujo. Entonces, es muy importante entender esa parte. Eso es un motivo. Otro motivo realmente, que la madre esté a través del pecho, se ha relacionado que la proteína de la vaca, por ejemplo, la caseína, produce cólicos en la madre y también puede producir, ahí sí, molestias intestinales y por ende mayor cantidad de reflujo por disminución del tránsito, ¿no? Y también tenemos realmente otro tipo de causa, puede ser que esté infectado, pero es poco probable, importante, Miriam, recalcar que un recién nacido que nace a término, que nace con todas las medidas adecuadas, que la madre le da pecho, lo está vacunando, se vaya a enfermar, o sea, y el médico que le diga a una mamá, de que un bebé 3 o 4 meses tiene, que tiene una amigdalitis, eso es terrible y lo escuchamos.
Y Lo peor escuchamos que lo mucho. trates con el antibiótico. Exacto, eso es importante. Aunque los trabajos sí hablan de cientos de miles en múltiples instituciones, cuando se ha revisado, quizás un 5% menos, que lo comentamos al principio, tuvieron alguna causa orgánica como para tratar, y una de esas causas pueden ser las otitis, Ah, porque sí claro. pudieran presentarse las Pero onfalitis, como tú decías, ese llanto del bebé, del maullido del gato, que habla de niños que tienen un proceso a nivel, a una alteración neurológica, de parálisis, de meningitis, incluso esos llantos que incluso alteraciones, un llanto ronco y grave puede suponer en un paciente, en un pediatra ávido, conocedor, de esos que pasan 24/24 en las consultas, sobre todo de las urgencias, ese llanto ronco grave puede hacer sospechar incluso de un hipotiroidismo. Entonces, sí es importante que tomen en cuenta, y si usted duda, que consulte. Y es importante también que se eduquen antes de que nazca el bebé, que vayan a la consulta prenatal pediátrica y que no sigan, lo decía yo en un en vivo hace poco que está colgado en el canal de YouTube de Piel a Piel, que los invito a suscribirse. Decía yo que a veces prestamos atención a todo lo que está colgado en la web y que son barbaridades. es un Incluso, peligro, mucho incluso intrusismo. puede ser este vídeo que estemos haciendo ahora y que lo vemos en 3 años y la medicina ha avanzado tanto que entonces ya les estaremos diciendo otra cosa. Así es la medicina, como ustedes han visto ahora con el COVID. Pero tienen que saber que por lo menos hasta ahora los trabajos y los estudios dicen que es normal que un bebé, sobre todo menor de 3 o de 4 meses, pueda pasar llorando al día Uh -huh. 2 horas y media aproximadamente, quizás un poco más, un poco menos, porque no somos rígidos. Y eso es un llanto normal en un niño que llore normal, que usted lo haya visto, que no está hecho caca, no está hecho pis, no tiene el ombligo rojo, porque también acuérdense que son pequeñitos, que usted le separa el culete y ve que las márgenes del ano no están rojas ni en la vulva, que no tiene ningún cabello suyo amarrado, que ha quedado aquí amarrado entre los dedos y le está causando traumatismo, que cuando le cortó las uñitas, no se las, acuérdense que no se limpian los oídos, revisen la boquita a ver si hay algo. Y entonces saber que es normal 2 horas y media de llanto al día. Y sobre todo esto va a acontecer en el horario de la tarde. Y que eso que llamamos temperamento, y ahora tú me ayudas, eso que llamamos temperamento, es decir, aquí dicen, cuando llega el muchachito a la consulta y yo lo veo y le digo a la madre, wow, y yo ahora sí siempre me dijo, sí, doctora, es que tiene carácter. Aquí se dice así, es que el chico tiene carácter. Esos son rasgos de personalidad que se heredan y son inherentes a la personalidad desde tan pequeñitos. Ya los niños están demostrando, porque hay otros niños que por sí mismos lloran menos, tienen menos tono, son menos exigentes. Y fíjate que la madre que fue hoy, el nene de 21 días, un bebé espectacularmente bello. Me dice, doctora, es que lo cojo y solamente tiene lactancia materna Igual exclusiva. que los Lo míos. cojo, pero cuando lo voy a poner en la cuna, él quiere estar conmigo. Entonces, cuando salí, le dije al padre que estaba afuera, le digo, mira, tu bebé lo que necesita es consentimiento igual que la madre. Si la quieren ayudar, déjenla que ella duerma y descanse cuando el bebé está durmiendo y descansando. Que ella se relaje. No venga a ayudar para mecer al bebé, que esa es otra cosa que quiero que le comentemos ahora. ¿Cuáles son las técnicas para consolar? ¿Cómo debemos hacer después que hemos visto? Y otra cosa muy importante son los famosos gases. Y cogen a mecer al bebé Y le cuando dan golpes en sabemos el que tórax. Y le dan golpes en el o tórax. a darle golpes cuando sabemos que todos vamos a tener gases porque tenemos una cámara gástrica, una cámara de aire, y si tú te empeñas en dar y en dar y en dar, obviamente vas a salir como un... No, y lo peor es que le están dando a los pulmones, porque es que no le están dando ni al estómago. Entonces ya por ahí es importante. Eso, ajá, disculpe. Y en otras ocasiones también, como decías tú, no tienen una buena técnica de agarre, que es lo importante, y entonces, claro, el bebé está desesperado o se ponen a cronometrar el tiempo de las mamadas o de las tomas con el biberón, que no es el deber ser, y entonces el niño cuando va a comer está desesperado y traga
no solamente la fórmula o la leche directamente de la teta, sino que se engulle con el aire y obviamente que después lo tiene que expulsar. Cuéntanos de la disquesía. Ujú, ujú. Se ponen rojos y la madre se desespera y cuando hace Ujú. caca la hace normal. Ok, ¿Qué eso es hacemos? importante. Y ve un poco de preguntas que vi por ahí también. Fíjate, Ya la es vamos muy, a leer. es muy interesante lo que estás comentando y vamos a empezar al principio haciendo un resumen también de lo que tú estás hablando. En principio, hay un llanto permanente de los niños, como tú dices, 2 horas y media más o menos durante las 24 horas, que se incrementa alrededor de las 7, 8 de la noche cuando el cansancio agota al niño, ¿no? Y el niño evita dormirse y entonces hay un llanto que es el momento más rico para el niño bañarlo con agua templada, disfrutarlo, papá y mamá, y evidentemente el niño se va a calmar, o sea, eso es un llanto muy típico y ya la madre dice, tiene sueño pero está luchando contra el sueño porque uno le explica que es la lucha contra quedarse, exacto. En lo que respecta a esa hora es muy típica y no se cede con nada, sino con un baño, con calma de los padres, porque ¿quién le va a transmitir la tranquilidad? La mamá y el papá. Eso como la madre es nerviosa que le da el pecho, evidentemente está sudorosa, está taquicárdica, el niño reconoce ese momento, no es el momento adecuado de lactar, ¿no? Para eso existen lo que se llaman los lactuarios caseros, se saca la leche del pecho, la mete con una tetina de lactancia materna para no desacostumbrar al niño a la jaladita con la lengüita y entonces se mete en la nevera, pues. Y después se puede dar por otra persona que no sea la madre, puede ser el papá, etcétera, si la mamá está un poquito agotada, cansada, ¿no? La otra cuestión importante también es que el esfínter anal, así como hablábamos del esfínter del cardio arriba, que no está totalmente desarrollado, el anal está muy desarrollado. Y el niño lo que hace es lactar leche de pecho. Evidentemente es una evacuación amarilla o llamosa, muy blandita, casi líquida, casi como que semilíquida, como lo diríamos. Y entonces evidentemente él, en la polla rectal tiene que empujar horriblemente para abrir ese esfínter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño se pone rojo, se pone incómodo, la madre empieza con la angustia, que es un tema interesante también. Dice, mi hijo no evacúa hace 2 días. Señora, si su hijo no evacúa con lactancia materna exclusiva durante 2 días y el abdomencito está hablando, puede durar 3, 4 días sin evacuar porque es Y lactancia más, exclusiva. incluso hay trabajos Hasta que 10 hacen hasta días. 7 y 10 días supervisados. Sí, Exacto. hasta 10 días siempre que el abdomen sea blando, eso es importante, ¿no? Y lo Entonces, ahora, supervisemos que no tenga fiebre, no tenga vómito ni otra cosita, entonces, Y, pero y, lo, bueno. y lo más importante, Miriam, que no estén dándole fórmulas infantiles, más llamadas fórmulas humanizadas, etcétera, porque ahí sí tiene que expulsar ese poco de toxina del becerrito, de la vaca, ¿no? Entonces, es importante que es leche humana puede durar hasta 10 días inclusive. Entonces, cuando tú le pones el supositorio, evidentemente abres el esfínter, ¡pum! Y sale toda esa caca que está retenida por ese esfínter tan competente, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de la otra parte. Tú te llegan al consultorio, a ti y a mí, nos llegan esas mamás con el muchachito, ya primero zarandeándolo. Después viene la abuela a darle golpe en la espalda. Entonces, yo le digo a las mamás, le digo, mira señora, si su hijo nació con tranquilidad, como debe ser y todo, y usted le empieza a golpear, para la interpretación del golpearlo no es de cariño, es como y entonces el llanto se incrementa. Y le doy el ejemplo, mira, Miriam, tan fácil como que tú vas a un restaurante y nadie te da golpe en la espalda, pero te los gases. O sea, los gases los botas solito. O sea, sin No, no, necesidad y no de... solamente eso, sino que es una sobreestimulación, porque entonces está el bebé aquí y entonces van así, ajá. Está después metiéndole la teta o metiéndole el biberón, la otra dándole la palmadita, la abuela Con cantando y la la pañalera. profesora, ajá, la música sonando, la otra haciéndole la palmadita. Entonces son sobreestimulaciones que Uh incluso -huh. cuando nosotros mandamos a técnicos especializados en desarrollo infantil, que pueden ser del orden de los psicólogos, pediatras, por supuesto, y que manejan estas técnicas de mejoramiento del comportamiento y la respuesta de aceptación de un bebé en casa, porque los trabajos dicen que se pierden hasta 700 horas de sueño por individuo que conviva en un hogar donde hay un bebé menor de 1 año, un bebé recién nacido, se pierde al año hasta 700 horas de sueño por persona. Entonces, imagínense. Y cuando tú hablabas de las fórmulas, entonces ves, y yo veo con tristeza, que como es una presión tan grande,
uno tiene que estar muy bien plantado en su posición de pediatra y haber examinado muy bien al crío para poder descartar que no haya otra cosa y sobre todo en los menores de un año, de un mes con ese llanto, hacer una analítica de orina porque también pudieran tener algo demorado del periodo Sí, claro, perinatal. depende del Ajá. contexto. O sea, es importante que lo que se está hablando es Entonces, la déjame vulnerabilidad. que te termino la idea para que comentes tú, porque entonces empiezan con el cambio de las fórmulas. Entonces, la primera semana, mire que me dijeron que se la diera hidrolizada. Doctora, pero entonces le dio estreñimiento, que no es estreñimiento, ya lo has dicho tú, porque pasan 2, 3 días, pero cuando hace la caca la hace bien. Entonces, ahora fui donde la otra pediatra que me la recomendó una amiga y entonces me mandó esta fórmula que era sin lactosa, sin oso, sin proteína, sin azúcar y sin leche. Entonces, claro que hay indicaciones, ojo, hay indicaciones y todo llanto no es Muy para preciso, sonreír, ¿sí? demasiado preciso. Pero, ¿qué hacemos cuando llegan esos niños con tantos cambios de fórmulas Ujú. Bueno, en y principio, medicados? ujú. En principio, el problema, bueno, uno de los problemas con que manejan los reflujos, porque no determinan el diagnóstico y no se le... El reflujo es tan fácil diagnosticarlo por la clínica, el niño que buchea, el niño que no buchea, pero tiene sonido respiratorio, el niño que le da mucho hipo, el niño que realmente está inquieto, eso probablemente es un reflujo y se le puede hacer un eco abdominal para descartar reflujo, que es el eco dinámico, sin necesidad de irradiarlo con unos rayos X de esófago, estómago, bueno, ¿no? Entonces, una vez que tiene esto el paciente y tú le empiezas a meter fórmulas diferentes, quitarle el pecho, muchos colegas lamentablemente le quitan el pecho porque no lo llena la leche, porque también ese llanto, miren, lo interpreta como que queda con hambre el niño. Entonces, el problema es que si tú te metes en la cabeza que queda con hambre, evidentemente vas a terminar con una fórmula infantil, porque ya va alguien a comprar una fórmula. Y el cambio de fórmula a fórmula, hay que recordar que esa leche no viene del humano, esa leche viene de la vaca y por supuesto la vaca es para el becerro y el humano es para... Tú nunca habrías visto un gatico agarrando la leche de una vaca, o sea, el gato agarra la leche de su mamá gatica, ¿no? Entonces tenemos que saber que somos mamíferos y que realmente tenemos que recibir la leche que nos corresponde, ¿no? Eso por un lado. Y eso que tú comentas, el multimedicado, que el muchachito ha recibido cualquier cantidad de medicamentos para el dolor, para el malestar y hay que subrayar mucho lo que tú dices. Siempre que no haya nada orgánico visible, evidentemente lo más importante en el pediatra es hacer una buena historia clínica y evaluar al paciente céfalo-caudal, o sea, desde arriba hasta abajo hasta la última uña del pie, ¿no? De los deditos del pie. Entonces, cuando tú evalúes, el niño no tiene más nada, lo peor que tú puedes hacer es empezar con los cambios de fórmulas infantiles, que bueno, yo a veces me contenta cuando escucho que ya no se consiguen como antes en los automercados, porque ha habido mucha demanda y hay escasez de producción a nivel mundial. Entonces, la gente se desespera. Autores que le mandaron otro pediatra, le mandó tal leche, no se consigue ninguna, la mandé a pedir en Estados Unidos, la mandé a pedir en España y no se consigue. Y yo, bueno, para mí, mejor, sígale dando pecho, ¿no? Pero también hay que darle otras técnicas, Miriam, que es cuando le está dando pecho, hay que recordar que el niño sale del pecho por él mismo, no que hay que sacarlo cuando el niño se duerme, porque el niño dormido, las mamás que nos escuchan y que dan lactancia, Suelta. saben que sigue chupando cuando le provoca eso, pero el niño no ha soltado el pezón. Mientras no suelte el pezón, el niño no está satisfecho. Entonces, hasta que él no esté satisfecho, suelte el pezón y se ponga todo así como flácido, relajadito, evidentemente no lo saque del pecho, porque ese niño va a llorar con un llanto horrible y después ¿qué hace la madre? Lo mete en el pecho seco, en el pecho que no ha ordeñado, ¿no? Entonces yo siempre le aconsejo a las mamitas cuando van a darle pecho, mientras usted le está dando el pecho izquierdo, el pecho derecho empiece justamente a ordeñar para preparar ese otro pecho si quiere alternar, ¿no? Y siempre hay que empezar por el pecho que tiene leche. O sea, no puede empezar por un pecho seco porque el niño se llena de aire, se incomoda y él no quiere chupar Se algo que no sabe desespera. nada. Exacto. Entonces, todas esas cositas son bastante importantes en todo este contexto. Lo importante es que siempre hay que resaltar. No hay que darle golpe en la espalda, no hay que moverlo tanto, hay que hacerle sentir tranquilo. O sea, lo que tú dices, van a la consulta, entonces viene la mamá, viene la abuela, viene todo el mundo y todo el mundo, ay, que no. Entonces, realmente lo que hace es más estresar a la pobre mamá, que ya la madre es primeriza y no sabe nada de esto y oír las opiniones de todo el mundo, o se va a tío Google, o viene como los antivacunas en la vacuna, y entonces empieza
el problemón. Por eso es que creo que hay que seguir siempre manteniendo la comunidad. Hay muchas preguntas por ahí que veo Sí, que... voy a ir saludando a una doula conocida de Maracay, que ahora está saludando desde Estados Unidos, que es Rina Rebolledo. Del Reguero, no sé si será el doctor cirujano plástico de Caracas, pero si eres tú, Antonio del Reguero, sabes que te estamos invitando para hacer un live, que a todos nos gusta estar guapos y rejuvenecidos. Un Por aquí refresh. saluda mucha gente. Vamos a ver, hay algunas preguntas por aquí, algunos comentarios. Rosita, yo le colocaba crema de azahares, de eso vamos a hablar, porque precisamente para el próximo miércoles tengo invitada a una pediatra que es toxicólogo, que es Mirta Cisneros. Mirta va a hablar de esos brebajes, lociones, pociones, té y hierbitas Bueno, que compramos en la farmacia y que intoxican, envenenan y a veces matan a nuestros niños. Entonces hay que tener cuidado porque no solamente la ingesta Rosita 74, sino la aplicación en la piel se permite la absorbe. absorción y hay que tener cuidado. Dice mi hija cuando era pequeñita que se lo aplicaba. ¿Y qué les parece a las madres que les colocan a los bebés esas mantas y que los amarran? Eso está muy bien, lo de las mantas, está excelente que lo preguntes, que no tiene realmente, sí se ha visto que hay algunos niños que cuando los arropan, esos bebés se tranquilizan, pero no es, ¿cómo se llama esto? Cuando se hacen los estudios, no es realmente confiable y corren el riesgo, primero de sobre envolverlos. Y entonces tienen la miliaria, que es un vídeo que tienen en el canal de Piel a Piel, que los invito a suscribirse y a ver ese vídeo, por la cantidad de capas de cebolla, pueden provocar incluso displasia de cadera cuando enrollan a esos bebés en esas sábanas, que si bien en un momento se pudieran calmar, no está comprobado científicamente que resulte. Y sobre todo, lo más grave es el síndrome de muerte súbita. Entonces nosotros, ese arropado, el sobrecalentamiento, la muerte súbita, por ponernos en esa posición prona, no está, porque la base de la evidencia actual de esos trabajos no sustenta el uso de arropar a los bebés. Pero de lo que sí quisiera hablar, vamos a terminar de leer aquí para comentarlo. Los niños se sienten amarrados, qué locura, dice ella misma. Ya atrapado. Sí, sí, es que voy leyendo uno por uno. Próximo tema, dice Agenda con Peques, que es una colega periodista. Ustedes saben que yo también soy periodista, ella está aquí en España, pertenecemos a Venezuela Press. Dice, próximo tema, tecnología y peques. Eso ya lo habíamos comentado, está muy Eso bueno. es bueno. Te tomamos la palabra. Mi amigo de eventos, Eduardo, se ha unido. Felicitaciones por tu cumpleaños, Eduardo. Lunita dice, muy buena información. Excelente información, Doula. ¿No se debe sacar gases después de la toma de la teta? Pregunta Lunita. Eso ya No más o sé. menos lo hemos conversado. Si Exacto, o tu sea, teta y tu leche tiene gas, ¿es con gas? Sí. es gasificada, una Sparking. No se debe, el doctor ya lo explicó, porque se supone que tú debes tener una buena técnica de amamantamiento. Y si estás con los biberones, pues también el bebé debe estar exactamente el pezón ocluido. O sea, el bebé tiene que estar ombligo con ombligo, como decimos, cuando es lactancia materna y cuando el bebé se está alimentando con el biberón también. Y como les decía, eso que cuando yo estudié, este caballero es más joven que yo, es verdad, pero cuando yo estudié medicina, hace ya casi 40 años, cuando comenzamos, nos enseñaban que era con horario. Lo peor que podía pasar tú era ir a puericultura. Con Y nosotros, en bueno, nuestro y caso, las era ilusiones de la leche, todas esas con el cosas locas. doctor Troya, sí. Entonces te decían que era religioso y yo me acuerdo cuando yo paré mis hijos, que tenían 40 años, que complementaba ya después de los 3 meses la teta con el biberón y el horario y las 3 horas. Entonces todos los bebés no son así. Atormentado. Algunos no se debe dejar esperar tanto tiempo porque entonces cuando le metes el bibe en la boca, si es que con lactancia artificial, que no es el deber ser, pero bueno, el muchachito es así y si la madre está aquí mirando el móvil y con el bebé aquí, como pasa muchas veces, el nene a veces lo que está es tragando aire o se le ha acabado el biberón y deglute ese aire, que después es lo que salen en los eructos. Recientemente hubo un live con un gastroenterólogo pediatra en Venezuela, con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, a la cual el doctor Guillermo Stern y yo pertenecemos también.
Y él hablaba, y yo lo vivo aquí. Me llegan niñitos con 2 y 3 años recibiendo medicamentos para el reflujo. Y Horrible, él, terrible. como gastroenterólogo digestivo pediátrico, nos decía hace poco, no hará 2 meses, Son que estuvo mecánicos. excelente, no está indicado ni siquiera por nosotros los digestivos, lo mandamos, a menos que el niño no se esté alimentando bien, tenga falla de medro, es decir, no esté ganando peso. Sí, Sigo eso es muy, leyendo. muy bueno lo que tú dijiste, no se le da ningún medicamento. O sea, es más que todo mecánico el problema y es posicional. O sea, tú lo sientas como, hoy me decía la mamá de un bebecito que tiene apenas de 32 semanas de nacimiento, o sea, nació pretérmino con 1,6 kg, ahora tiene 3,4 kg y tiene 4 meses, pero ella me dice, doctor, qué increíble, usted lo pone en la silla del carro portabebé, no llora. Usted lo acuesta en la cama inmediata y es por eso que cuando lo llevan en el carro sentadito, el niñito se duerme tranquilo. Es, Llega a la casa. es uno de los consejos que le estamos dando desde ya. Uh-huh. Dice, vale CJS Sol, qué linda charla, muchas gracias. Gracias. También por aquí dice Lunita, ¿qué tan malo es el antibiótico durante el embarazo para el bebé? O sea, eso es importante esa pregunta. O sea, si tú tienes una infección urinaria, una infección que te haya dicho tu ginecostetra que tienes, evidentemente ellos conocen de los antibióticos que se utilizan para evitar problemas tanto en la etapa embrionaria, que son los primeros 3 meses, como en la etapa fetal, que es desde los 3 hasta que nace el bebé. Entonces, los antibióticos, siempre que lo indique el ginecostetra, y ustedes inclusive a veces pueden consultar con el pediatra del hermanito, etcétera, porque Y el por eso es que perinatólogo. exactamente, pero por eso es que es tan importante ya tener ese switch pediatra ginecostetra, porque ya entonces tú vas preguntando, porque muchas veces a mi mamá me preguntan, doctor, que yo le digo al hermanito, doctor, me mandaron tal tratamiento porque que tengo una infección urinaria. Bueno, entonces yo le digo, este lo puedo usar sin problema, o sea, hay madres, por ejemplo, diabéticas, hay madres con problemas de hemoglobinopatías que tienen que tomar tratamiento inclusive durante el embarazo y nosotros estamos esperando un producto con ciertas características, un niño con ciertas características. Pero eso de antibióticos, dependiendo qué antibiótico, porque yo le diría a esa persona que pregunta eso, que cuando a veces un recién nacido se infecta, o una lesión en piel infectada, o cualquier cantidad de cosas, una otitis, como tú lo dijiste, bueno, hay que poner el antibiótico y es un recién nacido. O sea, no habría problema, ¿no? Siempre y cuando se Siempre y sepa, cuando se usted confíe justifique. en su médico y le haya demostrado, porque a veces ustedes se presentan en pediatría y también ustedes los grandes, con el bote de la orina recogida sin haberse lavado el, como se dice aquí en España vulgarmente o coloquialmente, sin lavarse el culo. Entonces, no se lavan después que hacen pis, que también los invito a ver un vídeo que hicimos con una ginecólogo sobre higiene y belleza vulvar, que es lo mismo para hombres y mujeres. Cada vez que uno hace pis, se lava, igual que en los bebés recién nacidos y en cualquier niño. Hizo pis, lo lava con agua. Hizo caca, lo lava con agua y un sustituto del jabón bajo el grifo. No son toallitas, no son esponjas que son recolectores de mugre. Entonces, cuando usted lleva una muestra bien tomada y se ha demostrado y el urocultivo es positivo para más de 100.000 colonias, porque también puede ser positivo y no tener la cantidad, ese es otro Claro, tiene tema, una infecciones contaminación. urinarias, y se ha demostrado, tiene que tomarlo porque una infección urinaria en una embarazada puede provocar un aborto. Y allí te van a ir midiendo la dosis requerida, como debe ser, con infectología, con el médico perinatólogo, o en fin, preparándose para cualquier cosa. Pero sí hay trabajos recientes para que no estén consumiendo el paracetamol, acetaminofén allí, de forma indiscriminada, no deberían tomar nada, porque está comprobado que tiene efectos dañinos sobre los bebés. Por aquí dice Ana Cecilia Sánchez, 1953, yo creo que es la cardiólogo pediatra que fue mi profesora, maestra, amiga, si eres tú. Ella nos dice, excelente charla, muy didáctica, ilustrativa y amena. También estás invitada para un en vivo, Ana Cecilia. Dice Rosita, doctora, lo usé hace 20 años. Wow, mi niña. Esa fue la Bueno. crema de azaro, se está disculpando. Esa es una piel de mi comunidad. MPPS dice muy certero todas las recomendaciones. Esa técnica no me gusta, doctora, me imagino que es a la técnica del arropamiento o de, ¿cómo se llama esto? Sí, arropando el bebé
Pero existen otras técnicas, que es la que voy a retomar yo ahora para ver qué nos dice el doctor Guillermo Stern. Dice Agenda con Peques, qué pena que no escuché esta charla cuando tenía mi peque pequeño. Me hubiese venido súper bien. Vas a ser abuela y te aseguro que cuando seas abuela vas a decir, wow, ¿por qué no fui abuela antes? ¿Por qué no le pedí a mis hijos un No, y bebé va a antes? comprender a la hija, o sea, cuando tenga el bebé, de estas cosas modernas que hay ahorita. Eso es lo importante. Saludos, apreciada esa alumna Raquel, excelente. Sí, es la doctora Ana Cecilia. A ver, ¿quién más? Las preguntas las pueden dejar en el cajetín que está ahí al lado y vamos a ir dándoles las recomendaciones. ¿Indicamos o no indicamos probióticos para los cólicos o cuando tenemos estos niños que sospechamos que pudiéramos estar ante un cólico? Eso es bien interesante. De hecho, acuérdate que la microbiota intestinal, o sea, es una de las cuestiones, como dicen, la parte gastrointestinal es el segundo cerebro, ¿no? Y evidentemente hoy la parte de la inmunidad del paciente y todo eso se trata con probióticos. Evidentemente, darle probióticos a un recién nacido no tiene el mayor problema, darle probióticos a un lactante tampoco. Entonces, si tú tienes un paciente que realmente le quiere dar, como yo estuve en un congreso en Sorrento, hace unos cuantos años atrás, y usaban nada más los probióticos en aquella época solamente para los cuadros diarreicos. Y resulta que es interesante comentarte, Miriam, que llegó un inglés y habló de los probióticos y dijo, los probióticos no están indicados para la diarrea, porque no van a disminuir el número de días de la diarrea, pero están indicados para aumentar la defensa del organismo del paciente. Y hoy en día que tenemos el post-COVID y el COVID, evidentemente nos hemos dado cuenta que también nos ayuda con la inmunidad. Podemos usarlo sin ninguna contraindicación. Vale, entonces vamos a ir resumiendo. Tratamiento farmacológico, no. Aunque sí es verdad que reducen la motilidad y sí es verdad que reducen el llanto, recuerden que los efectos graves adversos que van desde convulsiones, desde procesos respiratorios, somnolencia, entonces son drogas que están contraindicadas incluso desde el punto de vista de los propios gastroenterólogos pediatras. Y yo me asombro porque me llegan niños que tienen 1 y 2 años y cuando tú le dices, señores, yo no se lo indiqué, pero yo le sugiero que no y vaya con un digestivo pediátrico, la gente te pone cara, te plantan cara, como dicen aquí. Entonces, medicinas complementarias y alternativas, recuerden que los invito para el miércoles 19 a las 11 de la noche, que ya vamos a estar en el Congreso de la CPAP, de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria, cuyo presidente es el doctor Cristóbal Coronel, que nos acompañó en un en vivo sobre fiebre. Voy a estar hablando esa noche desde allí, desde Alicante, con la doctora Mirta Cisnero, que es pediatra y toxicólogo, excelente comunicadora, y vamos a hablar de esas aguas, de esas hierbas, de esos suplementos. No se dan aguas azucaradas, tampoco yo estoy de acuerdo con los masajes, porque muchas veces no saben hacer los masajes o utilizan esos aceites esenciales que están contraindicados o utilizan cataplasmas de plantas que también se absorben a través de la piel y que no lo recomendamos. Entonces, las soluciones azucaradas, recuerden que no, y muchas veces las preparan en base de alcohol. Tampoco estamos recomendando el arropado. Y existe lo que quiero profundizar quizás un poquito más en esas recomendaciones, empezando por sacar al bebé del ambiente estresante de la casa, del bullicio de todos, las televisores encendidos, los dispositivos electrónicos en la misma habitación, a lo mejor no apagan todas las luces, y es eso que llamamos modificación del comportamiento, sobre todo para aceptar que es normal que un niño llore. Es normal, exacto. Y que va pasando poco a poco. Y que debe acudir ante la duda para ser revisado desde aquí hasta abajo. Y que cuando le digamos, quítele la ropa, y ahora que viene el invierno, que lo traen con capas, 10 capas, como si fueran cebolla, se molesta. Le tengo que desnudar todo. Quítele todo. Ahí te das cuenta cuando le giran la ropa que el bebé queda con las marcas porque lo traen amuñoñado, apiñado porque la ropa a lo mejor es regalada, es prestada, es comprada o se la dieron y le queda pequeña. Y pudiera ser un tema para otro live, de que cuando no le quitan toda la ropa, como a veces es tan rápido la atención primaria, mira, yo me acuerdo trabajando en Pilas, en el pueblito de Sevilla, y yo recuerdo varias criptorquídeas que significan para las mamás que los testículos no bajaron porque jamás le examinaron los genitales. Entonces la mamá me decía, doctor, pero nadie le tocó, como dicen popularmente, la bolita, pues. Y entonces
hay que revisar todos los orificios, incluso el penecito, y no Claro. retraigan, que ese es otro tema que Y que no tenemos haya que seno de dermoide atrás para justamente ni, el recién nacido. ni Muchas estar cosas. echándole las cremas ni nada de eso. Y entonces, para modificar después de una revisión completa, como les hemos dicho, una revisión sistemática, el beneficio adicional que tiene el hablar con los padres. Y por eso yo les decía que es Hay que importante que escuchar. vayan con los terapeutas especializados, que muchas veces son psicólogos, psicólogos pediatras o psiquiatras pediatras que asesoran a los padres para aceptar que tienen un bebé en casa y cambiar ese modelo de atención al niño, ayudar a la madre para que esté más sosegada, más tranquila, que eso lo interpreta, como decía Guillermo, eso lo interpreta el bebé. Claro. Y a veces incluso cuando el poder adquisitivo lo permite, se envía una personal de enfermería a la casa, que esa es una cosa. Mira, con el doctor Lugo en el Hospital Central de Maracay, yo hice allí pediatría con la Universidad de Carabobo y después estuve encargada de, no servicio, porque mi servicio lo cargaba yo el hombre en mi mochila y con mi cámara, de dermatología pediátrica en el hospital, que tenía posgrado de Entonces tú neonatología. conociste a mi gran amiga que falleció lamentablemente, la doctora Olga Castillo de Febre, en No, Carabobo. no la La recuerdo. Yo estoy infectóloga hablando del pediátrica. Hospital Central de Maracay. Y tú ves Ah, que pero los niñitos todos duermen, todos tranquilos en sus incubadoras, ningún chillo antes de hora, a todos los cambian. Y entonces tú decías, bueno, ¿cómo es que la mamá dicen el bebé no duerme, el bebé está intranquilo, todo? Y resulta que allí en un ambiente tranquilo, en un ambiente con calorcito, con buenos cuidados, bien alimentados, todos los bebecitos se quedaban tranquilos. Entonces, les recomendamos dedicar tiempo a su bebé, y si su bebé es exigente con su cuerpo, que la necesita y usted ve que se demandante. calma, pues cójalo en brazos, maneje a su bebé y estimúlelo pues a través de un paseo y de la música. Por supuesto que no un reggaetón. Y los brazos no hacen daño, es importante. Ese bebé tiene 9 meses, para que sea en lenguaje coloquial, en el útero de la madre, y evidentemente cuando nace, el cobijo de la madre. Entonces, es importante que los niños no se acostumbran a los brazos. Estás, Son estás mitos en en una realidad. cama, sí. Entonces, el arrullarlo, el hablarle en un tono de voz suave y, como decíamos antes, no, no estimularlo con tantas cosas. Entonces uno lo mece, el otro le canta, el otro lo Le pone amamanta, el maraquita, el otro otro le le pone, ajá. ajá, una serie de cosas que lo ponen nervioso. Mira, aquí hay una cuestión que comenta la doctora Naira Naranjo. Buenas tardes, excelente información. Deberían realizar un live sobre retracción del prepucio. Eso es muy importante y eso es el temor, que los padres voltean. O sea, es tan importante ese tema en otro momento de hablarlo, pues. Sí, pero decirle dos cositas para que estén atentos y luego nos acompañen, como ahora, que se los agradecemos mucho. Y recordarles que esto va a quedar colgado después en nuestras páginas en Compartirlo. YouTube, nuestros canales de YouTube. El mío es De Piel a Piel en una sola palabra, y el tuyo. ¿Qué dice Stern? ¿Qué dice Vale. Stern? En relación al prepucio, déjele ese pene quieto. Si nosotros examinamos y anatómicamente el pipe, el pene, la cola, que se tiene que llamar pene, prepucio, retraer el prepucio con el nombre propio desde que son recién nacidos, déjelo quieto, que a medida que el bebé va creciendo, esas erecciones fisiológicas normales, o después cuando ellos se masturban, van haciendo que se retraiga solito. Y olvídense, porque ahora les ha dado la moda de colocar corticoides en crema, que no les explican cómo se coloca, que el bebé no tiene una fimosis, y al final lo que hacen es medicarlos, y es un corticoide de alta potencia que se coloca allí y se está absorbiendo. Ese tema lo tratamos, me encanta. Nos dan las gracias. Excelente información, lo de la retracción. Sí, gracias por escucharlo. ¿Alguna recomendación final? Bueno, fíjate, primero quiero agradecer a todo el público que se conectó y que se va a seguir conectando a través de los feeds nuestros. Agradecerte a ti y entender que el recién nacido, desde que nace, o sea, así como usted le pone musiquita en el útero, así en el abdomen, y le oye los movimientos con un pinar, o le toca los movimientos, etcétera, de esa misma forma el nené lo que necesita es tranquilidad. Y la tranquilidad se la da mamá
Y si hay un hermanito, papá se encarga del hermanito y mamá se encarga 24 horas del día al bebé recién nacido. Y eso es importante el tema porque acuérdense que el otro bebé, el que vino primero, es el rey. Cuando viene entonces la niñita viene a ser la reina y al otro le pasa como príncipe, ¿no? Entonces, evidentemente ese príncipe hay que mantenerlo como rey con el papá. Entonces, esas son cositas interesantes también que hay que tocar, pero sobre todo entender que el llanto es beneficioso, el llanto es bueno, siempre y cuando realmente es la forma como el niño se expresa lo que tiene. Entonces, recuerden, ningún niñito va a decir, mamá, estoy hecho caca, mamá, tengo cólico, no. El bebé llora porque está manifestando en su propio lenguaje corporal. Entonces, de Y, verdad. y concluirles diciéndoles que no definimos lo que conceptualmente, si estuviéramos estudiando medicina, le ponemos pregunta de examen, ya nos escucharon, defina qué son los cólicos. Y todos vamos a quedar así, porque la mayor parte de las veces, No son nada cólicos. de esto que hemos hablado es un cólico por definición científica, definición médica pediátrica. Cólico sería ese llanto inconsolable que dure más de 3 horas al día, más de 3 horas llorando al día, 3 horas o más, 3 días a la semana, que es la regla de los 3 días por semana, más de 3 semanas en los primeros 3 a 4 meses. Y si usted saca esas cuentas, verá que su niño no No entra tiene dentro de cólicos. la definición de lo que son los cólicos. No me queda más que darte las gracias, Guillermo. Me encanta a mí también hablar contigo. Un abrazo para todos ustedes. Espero que nos recomienden, que nos sigan en nuestros sendos canales en YouTube y estamos a la orden para completar cualquier información a través de nuestras redes. Yo también quiero anunciar el miércoles que viene, porque yo tengo live el martes, pero el del miércoles va a ser alimentación en niños en tiempo de desastre, donde vamos a insistir mucho en la lactancia materna. La autora Eunice Lample, que es miembro de Espagán, y realmente vamos a hablar muchas cosas interesantes. Así que también todo hay que ir enseñando a la gente lo que debemos comer, lo que debemos tener a la mano en caso de un desastre natural, como tú dices, la lluvia que hubo ayer, lo que ha pasado en Venezuela. Entonces tenemos que tener alternativas para ello. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos.